Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy leeremos la Biblia sencilla, con la primera carta de los Corintios en el capítulo 3. Dice así: Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. En toda la primera parte de la carta de los Corintios les está hablando de la carnalidad o de la inmadurez espiritual. Los discípulos que había en Corintio llevaban bastante tiempo en la iglesia, se tiraron mucho tiempo con el apóstol Pablo enseñándoles, pero a pesar de eso y de tener todos los dones, como luego leeremos más adelante, seguían comportándose como niños. Esto no es un problema, pero porque cuando nacemos todos somos niños espirituales. El problema era que no maduraban. Y el apóstol Pablo les dice que no les puede hablar como a maduros porque todavía no lo son y no serían capaces de asimilarlo. Sigamos leyendo el verso 3, la segunda parte. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? ¿Cómo saber el nivel de madurez espiritual de una persona? Pues muy fácil. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo soportas las enseñanzas, las correcciones, el dolor, las situaciones difíciles? ¿Tienes celos cuando alguien que sirve contigo le dan elogios y a ti no? ¿Presumes de lo que haces o de lo bien que lo haces? Esto lo hacen los niños. Y a los adolescentes no les gusta que los corrijan. Los jovencitos piensan que lo saben todo, pero eso es normal. Todavía no han llegado a la madurez. El problema le tenemos cuando una persona que sí ha cumplido muchos años sigue siendo inmaduro. Una persona que se cree muy madura no responde a los criterios de madurez espiritual. Y eso es el problema que tenían con los corintios. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los corintios presumían de ser discípulos de Apolos, de Pablo, de Cefas también. Esto me suena a la época cuando uno estaba en la universidad y alguien te decía, yo he estudiado en tal universidad o yo he hecho tal máster. Como diciendo, no necesito que nadie me enseñe. Eso ya ocurría en Grecia. En Grecia, cada discípulo tenía un maestro y según el maestro que tuviese era la categoría en la que era considerado. No era lo mismo ser un discípulo de Sócrates que ser un discípulo de alguien que haya hablado acerca de Sócrates. Y así en todas las ramas. El problema era que eso es la sabiduría humana, pero ellos lo habían trasladado a la iglesia y seguían siendo inmaduros porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Cada uno presumía que había sido enseñado por los mejores. Tenemos que darnos cuenta de que si un hermano o una persona tiene algo, tiene dones, el beneficio es para la iglesia. Si alguien sabe mucho o entiende muy bien la palabra de Dios y es capaz de enseñar, el beneficio no es para esa persona solamente, es para la iglesia, es para la congregación. Con lo cual, si alguien tiene un buen maestro, toda la congregación es bendecido por eso. Pero ellos no lo habían entendido. Pensaban que cada uno era una cosa diferente, no que todos fuesen de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Tenemos que darnos cuenta que todo es por gracia, la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios, cada uno cumple su función. Ha sido puesto en el cuerpo, todos miembros, cada uno con una labor diferente, unos dones diferentes y unas capacidades diferentes. Pero todo hay que sobreedificar o construir encima conforme el fundamento. No se puede ir más allá del fundamento y si no se llega al fundamento, posiblemente estaremos construyendo mucho menos de lo que podríamos. Entonces hay que considerar que todo hay que sobreedificarlo sobre el fundamento que únicamente es Cristo. Vamos a seguir avanzando. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos que ver también cómo sobreedificamos. Podemos poner el fundamento, que es Cristo, y ahora vamos construyendo con cosas vanas, con cosas con enseñanzas que no aportan nada. Pues cuando seamos probados, cuando las circunstancias se tornen un poquito más complicadas, es probablemente que no tengamos suficiente base para mantenernos firmes y nuestra vida se puede caer. Pablo le está diciendo, yo he puesto el fundamento que es Cristo y estamos sobreedificando con criterios fuertes, firmes, principios bíblicos, no cosas vanas. Así que tened cuidado un poquito cómo estáis sobreedificando unos sobre otros, porque es probable que cuando vengan las pruebas, las circunstancias complicadas, vuestras vidas se caigan. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo vuelve a sacar el fundamento de la vida de un discípulo, que es Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, ser templo de Dios, ese es el fundamento. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, tenemos que ver cómo estamos construyendo ese templo, qué le estamos enseñando o aportando a ese templo, porque es un templo especial, es el templo de Dios. Y no puede ser de cualquier manera, no sirve cualquier cosa, no podemos aprender cosas que no edifiquen sobre lo que Dios ha establecido y cosas que no nos cuiden, nos guarden, nos protejan. Somos santos, como dice la palabra de Dios, y con lo cual así tenemos que vivir, así tenemos que aprender, así tenemos que hacer. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bien, los corintios eran personas que estaban acostumbrados por la sociedad a ser muy filosóficos, a tener muchas teorías, muchos pensamientos y creerse sabios, creer que sabían mucho de la vida y mucho de muchos temas. El problema está que toda esa sabiduría en el mundo espiritual, en el reino de Dios, no sirve de mucho. Con lo cual, es mejor ser ignorante, porque el ignorante va a querer aprender. Si tú piensas que ya sabes mucho, no vas a aprender. Pero si reconoces que no sabes lo suficiente, vas a buscar aprender más. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace tiempo. Debido a unas circunstancias, una doctora me mandó ir a hacer natación. Yo pensé que nadaba, desde pequeño siempre he nadado. El caso es que cuando yo llegué a la piscina me hicieron una prueba de nivel y yo diciendo, bueno, pues será nadar y ya está. El caso es que me pusieron a nadar en el nivel más básico, en el de iniciación. Todo mi orgullo se cayó al suelo.
todo lo que yo pensé no servía para nada. Pero gracias a tener la actitud de decir, pues será que no sé nada, voy a aprender todo lo que me enseñen. Y eso me ayudó a ir avanzando. Cuando pensamos que no sabemos lo suficiente, tenemos una disposición idónea para aprender más. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Sobre todo, que ninguno se enorgullezca, ninguno se vanagloríe de lo que tiene, o de lo que hace, o de cómo lo hace, porque todo tiene que ver con Cristo. Todo está enfocado en Dios, y fuera de eso, pues la verdad es que no merece la pena. Si tienes alguna pregunta, añadir alguna cosa a lo que hemos estado hablando, o algo te está inquietando, por favor, pregunta. No te quedes con esa inquietud dentro. Comunícate con nosotros, trataremos de ayudarte en todo lo que podamos. Y en la próxima ocasión seguiremos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.